A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Se impone la reforma política en el Ecuador. El desencanto de los ecuatorianos sobre la clase política crece día a día. Los graves desajustes económicos, las acumuladas demandas sociales insatisfechas, la falta de empleo y trabajo, la pobreza en amplios sectores de la población, la corrupción, la inseguridad social, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la falta de seguridad jurídica constituyen los principales problemas que afectan a la gobernabilidad del país, que ha visto disminuidos sus espacios para generar consensos democráticos, todo lo cual conspira contra su estabilidad institucional y democrática. Esta noche el programa Poder Ciudadano se honra con la compañía de la doctora Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, que ha presentado varias propuestas específicas destinadas a procurar esa reforma política tan anhelada en el Ecuador. Buenas noches, Ruth. Denos por favor una versión general de lo que representa la tarea cumplida por la corporación que usted lidera y qué es lo que pretende este proyecto de reforma política. Sí, buenas noches a todos y todas quienes me escuchan, especialmente Patricio, qué gusto tener la oportunidad de compartir este espacio tan valioso y tan mirado, observado y escuchado por los televidentes. En primer lugar, decir que la Corporación Participación Ciudadana, que es una organización no gubernamental que va a cumplir justamente este año 20 años de vida y 20 años de fortalecimiento permanente, de actividad permanente por la democracia, ha planteado o está planteando conjuntamente de un grupo promotor con varios expertos, dentro de los cuales constan Medardo Leas, Lolo Echeverría, Simón Pachano, Simón Jaramillo y Arturo Moscoso, una propuesta de reforma al sistema de partidos. Y esto lo hacemos motivados, Patricio, porque la situación política actual amerita, y yo creo que urge y pide a gritos un nuevo sistema de partidos. Creo que no es desconocido por ninguno, y más bien todos estamos de acuerdo o estaríamos de acuerdo que existe un descontento importante por parte de la ciudadanía respecto de la manera como se ejerce y se realiza la política en el Ecuador, desafortunadamente. Tenemos y se dice y se habla inclusive en medios académicos de que existe una crisis de representación. Y yo creo que es así, porque los ciudadanos y las ciudadanas no nos sentimos representados por quienes dicen representarnos y quienes de alguna manera llegaron, por ejemplo, a las curules de la Asamblea, y que una vez allí pues simplemente no cumplen a cabalidad su labor y no cumplen esta labor tan digna, porque en realidad el ejercicio de la política debería ser y ha sido hace muchos años atrás una labor digna, una labor dignificante. Ha sido un honor el tener muchas veces de amigos políticos hace muchos años. Ahora desafortunadamente no es así, en parte por muchos vicios, en parte porque tenemos desafortunadamente más de 250 partidos y movimientos políticos, lo cual es un horror, porque si tomamos en cuenta cuántos afiliados y adherentes están, no nos alcanza el mismo padrón electoral y no nos alcanza
no nos alcanzaría todo el número de ciudadanos que somos en el Ecuador para decir que hemos firmado todos estos más de 250 partidos, movimientos políticos. Obviamente no hay, siendo más de 250, no existen prácticas estructurales sanas, no existe democracia interna dentro de los 250 partidos, no existe una estructura, digamos, transparente en el manejo de sus fondos. Y por supuesto lo que decanta y en lo que termina esto es en una serie de partidos y movimientos que sirven para alquiler, para arrendar, para comprar, para poder poner adelante en las elecciones candidatos que muchas veces no son para nada idóneos, Patricio. Ruth, permítame, todo lo que usted expresa tiene asiento en la verdad. Existe una verdadera distancia cada vez más grande entre la población y los mal llamados partidos políticos. No nos sentimos representados, es que no son estructuras que se puedan llamar verdaderamente como partidos políticos, con una propuesta de orden ideológico, con escuelas de capacitación que se encarguen de estudiar de manera permanente y continua, no solamente en épocas electorales, que se encarguen de estudiar los problemas tanto locales como nacionales. En definitiva, no existen ese tipo de organizaciones que en el pasado, 2 o 3 sí, hicieron un gran intento por llevar adelante ese tipo de organización partidista. Y eso determina, Ruth, que esas mal llamadas organizaciones, partidos políticos mal llamados, pues en la práctica sean únicamente estructuras electorales y nada más. Y eso es lo que hay que reparar. ¿Qué es lo que plantea la corporación que usted dirige a efecto de cambiar esta situación grave que vive el país con estructuras huecas que, como usted bien lo ha dicho, se venden, se prestan o se alquilan, pero que no responden a las necesidades que tiene el Ecuador? Justamente usted acaba de mencionar algo que es muy de fondo, Patricio, bastante de fondo. ¿Qué es lo que debería ser dentro del deber ser un partido y movimiento político, verdad? Y lo que debería ser es un tanque de pensamiento en donde se le piense permanentemente en su seno a la democracia en su sentido más amplio y en donde se den respuestas válidas y respuestas ejecutables para los problemas nacionales más importantes y que además sean el reducto, ¿no es cierto?, de gente valiosa y en donde en su seno se formen también los futuros políticos, los futuros asambleístas, los futuros legisladores, los futuros mandatarios de este país. Eso no sucede así. Y yo creo que hemos venido trayendo defectos, ¿no es cierto?, sistémicos desde hace muchos años atrás, pero que a mi juicio, y ese es un criterio personal, pero que se acentuaron específicamente en los últimos 15 años en el Ecuador, cuando a la luz de esta idea de la partidocracia, de que es malo hacer política, y a la luz de esta proliferación y motivación a que se proliferen muchísimos partidos políticos, terminaron estos siendo funcionales a los intereses de un régimen determinado, que lo que necesitaba era tener estos espacios de poder pequeños, reductos, ¿no es cierto?, a través de movimientos y partidos, y por supuesto necesitaba que haya muchísimos partidos y movimientos que les sean funcionales en los diversos momentos electorales. Entonces nosotros creemos que esto tenemos que simplemente cambiar esa realidad si queremos ir caminando hacia el fortalecimiento de una democracia y sobre todo si queremos ir profesionalizando la política. Las necesidades de las democracias del siglo XXI, querido Patricio, nos demandan y demandan no solamente de la ciudadanía, pero sobre todo de los partidos políticos, que se transformen en espacios distintos en donde se defienden causas democráticas más allá inclusive de las propias ideologías. Y para eso es importante tener estructuras bien armadas, estructuras serias y sobre todo estructuras
bien pensadas, que den los resultados y que den las respuestas que la ciudadanía en el siglo XXI está esperando. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que estamos proponiendo, primero nuestra propuesta de reforma es reformar el alcance territorial de los partidos y movimientos. ¿A qué me refiero? Actualmente existen movimientos y partidos, y tanto movimientos y partidos políticos, cualquiera de los dos pueden presentar candidaturas a presidencia, a asambleístas, sin discriminación. Ruth, usted acaba de topar un tema de fondo que tiene que ver con que tanto movimientos como partidos actualmente tienen la posibilidad de incidir en elecciones nacionales y locales. De lo que se trataría entonces es de relegar para los movimientos la participación en sectores locales, y los partidos nacionales que cumplan determinados requisitos vayan a las elecciones nacionales. Exactamente. Es decir, lo que nosotros proponemos es que de entrada los partidos políticos estén en capacidad de presentar candidatos para asambleístas, para presidente, vicepresidente y además para el Parlamento andino. Y los movimientos, únicamente los movimientos, tendrán capacidad de presentar para alcaldes, para prefectos, para concejales y para juntas parroquiales. Partiendo ya de eso, una vez que usted haga esta mínima reforma, pero tan profunda, usted ya elimina del registro estos 250 partidos políticos y ya van a quedar reducidos a mucho menos. Fíjese usted qué es lo que sucede en la práctica. Partidos y movimientos locales, partidos chicos que presentan candidatos a la presidencia de la República, que no logran alcanzar más del 1%, 2%, y que sin embargo se ven favorecidos con el fondo partidario y el fondo para la campaña, y entonces obviamente se hacen sus platas y salen con plata de la campaña electoral, debilitando y dispersando el voto ciudadano. Entonces, empezando por eso, yo creo que eso es uno de los temas más importantes que nosotros estamos proponiendo. Adicionalmente, tenemos otros temas, que es el registro de los afiliados. Yo le hablaba hace un momento y... Permítame, antes de pasar al registro de los afiliados, Ruth, que nos detengamos un momentito en la primera parte que usted señala. Usted con acierto anota que solamente dejando a los movimientos con aspectos de orden electoral local y los partidos debidamente estructurados en la parte nacional, ya se eliminaría una gran parte de esa cantidad de membretes que actualmente están operando. Y además llama la atención usted en el sentido de que varios de esos membretes lo que hacen es negocio, porque al solicitar la reposición de los gastos electorales, incluso se quedan con dinero en el bolsillo. ¿Es así? Correcto, exactamente. Y justamente eso finalmente debilita, ¿no? Debilita la democracia. Yo quisiera recordarle a usted las últimas elecciones que sucedieron en las últimas elecciones. 16 candidatos a la presidencia de la República. 16 candidatos, es un horror en un tiempo como el que estamos viviendo, porque no es que existían pues 16 ideologías. Muchos de ellos defendían hasta inclusive lo mismo que defendían los otros candidatos con los cuales ellos mismos debatían, es decir, tendencias, no se agruparon por tendencias, no existió eso, lo que existió fueron partidos y criterios individuales o ambiciones individuales que con un partido político detrás simplemente concursaron para el proceso electoral y debilitaron la democracia, porque además fue muy difícil para los ciudadanos conseguir información sobre los planes de trabajo, sobre quiénes son. Es necesario recordar en este punto que toda esta receta vino del Foro de Sao Paulo y que lo que apuntaba era precisamente al debilitamiento de las estructuras que sí existían, pocas, pero sí habían en el Ecuador, partidos con ideología, con planes de acción, con escuelas de capacitación política, poquísimos, pero sí habían. Y lo que les interesaba era la proliferación de candidatos a efecto de que asegurando la posibilidad de una votación más bien menor, tengan
esa opción de ganar las elecciones, con poquísima representatividad que no les importaba, porque estábamos frente a un manejo diferente de la cosa pública, totalmente alejada de la ética, ese manejo, y con intereses exclusivamente de resultados, donde incluso se llegaron a topar los propios procedimientos electorales. Pero sigamos adelante, Ruth. ¿Qué hacer para reparar por dentro estos mal llamados partidos políticos? Justamente nosotros creemos también, Patricio, que otra de las posibilidades o otra de las maneras que pudiéramos, a través de las cuales pudiéramos corregir muchos de los errores, sería también eliminar esta figura que se denomina adherente. Hoy por hoy existen afiliados y adherentes, ¿verdad? Sin embargo, eso es un problema, porque el momento de, como se dice, a la hora de la verdad, los partidos, movimientos políticos, por ejemplo, cuando ellos acreditan su ejercicio de democracia interna, presentan no más de 4,000 firmas de sustento que han asistido a sus asambleas, a sus espacios de discusión, cuando son partidos y movimientos que, a la luz de estas figuras de adherente también, presentan 300,000, 250,000 adherentes y afiliados para poder proceder a su inscripción, cuando en realidad, en la práctica, son muchísimo menos los que realmente están afiliados, están permanentemente actuando. Eso, aparte de ser una falta de transparencia, distorsiona la realidad de los partidos y movimientos y de la capacidad de la actividad política de los ciudadanos que han querido firmar o que quieren ser parte de un partido y movimiento. Entonces hay que darle seriedad al ejercicio de la política. Y parte de la seriedad del ejercicio de la política también pasa por eliminar estos adherentes, y ahora, si usted quiere seriamente formar parte de un partido político, tiene que afiliarse. Y entonces así también tendrá la capacidad del partido y movimiento de saber con quién cuenta y de poderle involucrar al afiliado en la vida permanente de fortalecimiento interno del partido político. Entonces, es una de las actividades y una de las cosas que también estamos nosotros promoviendo, conjuntamente también con el hecho de que nosotros creemos que es importantísimo contar con un padrón de todos sus afiliados. Es decir, el partido político por fuerza debe tener un padrón en donde consten con copia de cédula y la firma acreditada y validada, ¿no es cierto?, de los afiliados que ellos acreditan tener para el ejercicio de la política. Y partido político que no acredita haber tenido dentro de sus ejercicios de democracia interna para la eliminación de candidatos al menos el 40% de los afiliados empadronados para que tenga el proceso de validez, deberá ser eliminado. Porque ¿qué es lo que sucede? No podemos tener partidos de papel, Patricio. Una de las consecuencias y justamente las causas de este debilitamiento de los partidos políticos es eso. Y ojo, genero un partido político y me saco no sé de dónde 350,000 firmas, y el momento que yo elijo candidatos y acredito ante el Consejo Nacional Electoral que he desarrollado el proceso de democracia interna para elegir candidatos, presento 3,000, 4,000 firmas. ¿Qué es eso? Totalmente distorsionada la realidad del partido político versus a lo que realmente con lo que realmente cuenta el partido político en términos de apoyo y soporte por afiliación. Ruth, entonces, la propuesta de ustedes conlleva también una auditoría integral de todo el registro electoral a efecto de verificar las firmas reales, eliminar adhesiones, quedarse con afiliados concretamente, ver si es que hay coincidencias de unos que se encuentran en varios partidos, porque digamos la verdad, Ruth, se han dado también verdaderas empresitas dedicadas a recaudar firmas, y cada una de estas de adhesiones tienen un costo. Entonces aquí estamos hablando de una distorsión inmoral del sistema de formación de partidos políticos que no puede seguir así.
¿Qué más hacer, Ruth, para lograr una verdadera depuración? No solamente de los registros de los partidos, sino también de los contenidos que plantea cada una de estas organizaciones con miras a definir un plan nacional, una ideología, propuestas concretas, propuestas ideológicas y programáticas, lo que he dicho. Así es. Lo que pasa, Patricio, es que creo que es importante, y vuelvo y repito lo que decía al inicio, implementar o promover una reforma rigurosa. Yo creo que necesitamos normas rigurosas, Patricio, porque si seguimos tapando huecos o si seguimos mirando para otro lado, vamos a seguir en la puerta giratoria de los errores políticos. Así es. Y lo que va a suceder es que ya a este momento, fíjese usted, cómo la propia ciudadanía se manifiesta en las encuestas en contra de la política. Ya la propia ciudadanía se manifiesta con un fenómeno que se denomina la antipolítica. No quieren saber de los políticos, y con razón. Entonces hay que darle, si estamos todos seguros y estamos de acuerdo en que no existe democracia sin partidos políticos. Así es. Los partidos políticos es importante que existan, entonces hay que darle viabilidad al ejercicio de la política. Y yo creo que hoy por hoy la viabilidad pasa por una reforma del sistema de partidos que posiblemente no vaya a ser, yo estoy segura que no va a ser tan popular entre los mismos partidos siquiera, pero sí creo que es necesaria y creo que es oportuna y sobre todo es urgente. Es oportunísima y además ustedes van a contar con todo el apoyo desde la ciudadanía para ir empujando esta reforma que por supuesto a la clase política actual no le va a convenir porque ellos son el resultado de todo iba a utilizar un término, lo voy a usar, de este relajo, Ruth, y esto es lo que a ellos no les va a convenir. Pero pasemos ahora a establecer cómo se puede redefinir las reglas para admitir candidatos, porque Ruth, convengamos en que, por ejemplo, la Asamblea Nacional es el claro ejemplo de esa mediocridad y de la irresponsabilidad de las estructuras políticas a la hora de elegir candidatos. Exactamente. Y claro, y con esto también hay otras cosas, ¿no? Y por eso decía yo, quizá no vayan a ser estas reformas tan populares, ¿no es cierto?, entre los mismos partidos y movimientos. Una de las cosas que nosotros estamos también planeando, o más bien dicho, proponiendo, es que exista obligatoriamente alternabilidad en la dirigencia. Muy bien. Uno de los grandes problemas, desafortunadamente, es que en el país han existido los famosos cacicazgos provenientes de los dueños de los partidos. Y entonces por años, si es que usted quiere hablar con el rector o con el directivo de un partido político, tiene que hablar con el papá, y si no con el hijo, o si no con la nuera, o si no con el hermano, porque desafortunadamente la política también se ha construido en el país con la lógica familiar y la lógica caudillista. Es verdad. Cacicazgo. Y yo creo que eso también, yo creo, por eso digo, no es una reforma, una propuesta muy popular, pero hay que decirlo así, ser valientes al decirlo. Yo creo que eso tiene que terminar. ¿Y cómo tiene que terminar? Es simplemente prohibiendo la reelección por más de 2 periodos consecutivos a los directivos nacionales provinciales electos, los cuales estatutariamente podrían ser reelectos, pero solamente por una vez. Eso, además, forzaría y pondría contra la pared a los mismos partidos políticos para poder, de alguna manera, empezar a hacer un esfuerzo de hacer aquello que no han hecho, es decir, formar cuadros. Hay gente muy valiosa que quiere dedicarse a la política y que no lo ha podido hacer porque no puede simplemente llegar a las altas cúpulas en donde los partidos políticos son regidos por varias personas. Digo, por varios años por una misma persona. Apreciada Ruth, lamentablemente cuando uno tiene una invitada de su nivel, el tiempo corre muy rápidamente. Quiero dejarle a usted en 1 minuto la posibilidad para que entregue un mensaje sobre todo a la juventud ecuatoriana que en un altísimo porcentaje, más del 80%, pues no cree en la clase política.
Le dejo entonces en libertad para un mensaje final. Gracias Patricio. Bueno, a todos quienes me están escuchando y sobre todo para los jóvenes, ustedes tienen que saber que son más del 60% del padrón electoral. Eso significa que ustedes tienen un poder de decisión en las elecciones bastante importante. Pero por lo tanto y por lo mismo, es importante que ustedes se involucren en la política y se le involucren en los cambios importantes que este país requiere. Y para ello es importantísimo generar y contar con un nuevo sistema de partidos en donde ustedes como jóvenes puedan también participar activamente desde el ejercicio honesto, desde el ejercicio profesional, desde el ejercicio sobre todo de valores y transparencia, para mejorar la democracia ecuatoriana y mejorar este país que tanto necesita de ustedes y que tanto necesita también de los partidos políticos, pero partidos distintos con personas diferentes. Agradezco a la doctora Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, y vamos a dar seguimiento a este tema. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.